está listo en nuestro set de Juventudes por un Sueño el actor y presentador de televisión Ray Cruz. Buenas tardes, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, al fin. Al fin te tenemos. Sí. Bueno, pero es que yo sé que te es muy complicado, con una agenda apretada de trabajo, pero un tiempito para las juventudes. Así mismo. Ray, quiero comenzar por tus inicios en el teatro. ¿Cómo fue esa experiencia con el maestro Tony Díaz? Uno siempre tiene que agradecer como de dónde viene, ¿no? Claro. Un poco los orígenes. Y un día Tony Díaz me encuentra en la calle, él estaba haciendo la dirección de arte de una telenovela, Compás del Son, una novela muy buena en aquel momento. Y me dijo, Ray, vamos a hacer una audición para un personaje en el sótano, de la obra Muerte en el Bosque, basado en la novela Máscaras de Padura. El personaje era un transformista que tenía como mucho intercambio con el público. Yo dije, yo voy a hacer la audición. Recuerdo que mi mamá me puso un vestido, yo que no tenía nada, estaba en la escuela de instructora de arte, pero no, o sea, no había actuado nunca de manera profesional. Sí. Y Tony puso a toda la compañía Rita Montaner, que eran muchos, en el público a verme. Y yo con tremenda pena improvisé, salió bastante bien y fue que pude entrar a Mephisto en algún momento. Y háblame entonces de ese inicio con Mephisto, porque me imagino que para ti llegar a una agrupación como esa y enfrentarte como actor a todo el desafío que eso genera, pues haya sido algo impactante. Siempre lo digo, casi siempre tengo la posibilidad. Los artistas plásticos, por ejemplo, trabajan solos, ¿no? Sí. Independientemente de que busquen la inspiración en alguien, en su pareja, pero trabajan a la hora de hacer su arte, lo hacen solos. Pero en el caso de nosotros, no. Entonces, yo siempre he intentado conseguir o intentado de que donde trabaje me sienta bien. Independientemente de que se me pague un salario, independientemente de esas otras cosas, donde me sienta bien. Un grupo de teatro eso es importante. Es fundamental, porque además uno trabaja con sus sentimientos y un grupo de teatro se tiene que ser una familia. Creo que tiene que haber una fraternidad ahí. Y en Mephisto, en aquel momento era eso. Uno llegaba a las 9 de la mañana y se iba a las 5 de la tarde. Había clases de danza, de acrobacia, de expresión corporal, había clases de música, después se pasaba a la obra. Era una escuela básicamente y muchos actores que salimos de ahí realmente nos preparamos mucho gracias a todo lo que había creado Tony en aquel momento. Una escuela y como que se crea también una familia. Totalmente, es claro. Tu casa Exacto. De tantas horas de trabajo. Exacto, las parejas salían de ahí y después de trabajar todo el día nos íbamos a casa de alguien a tomarnos un trago, a almorzar en casa. Era así. ¿Y cómo recuerdas tu primera experiencia con Mephisto en una obra? ¿Cuál fue ese espectáculo? Bueno, fue este que te decía, Muerte en el Bosque. Muerte en el Bosque. Para mí era como todo virgen, ¿no? La profesión. Pero mira, cuando hay una frase, que no sé de quién es, que dice algo como, estamos inoculados con el virus del artista. Una vez que ese mosquito o ese algo te pica, ya no hay manera como de deshacerse de eso. Y yo siempre quise ser de niño, por ejemplo, piloto, buzo, siempre me han gustado las cosas extremas. Sí. Y las hago ahora mismo, o sea, no piloteo, pero sí hago muchas cosas extremas. Pero una vez que descubrí el arte, que lo descubrí como con 19 años, mira, no he podido hacer otra cosa. Y yo soy de los que en mi casa no se hacen nada, pero que mi esposa haga las cosas y yo me pongo a hacerle chistes y actúo para que ella ponga los bombillos. No, tú eres la creación. Exacto. Bueno, Ray, pero en Mephisto tuviste otras experiencias, otros espectáculos. Hablemos un poquito de eso. Sí, en Mephisto hice muchas cosas. Realmente hice Chicago, hice Muerte en el Bosque, hice Cabaret. Hice obras que tuvieron muy buena repercusión y donde casi siempre Tony me daba realmente papeles protagónicos, o si no, muy importantes. Y ya te digo, es una escuela a la que le agradezco siempre. Estuve muchos años en Mephisto, después me fui porque quise conocer, estuve de viaje por otros grupos, pero actualmente incluso a la compañía a la que yo pertenezco es a Mephisto Teatro. ¿Y en esos otros grupos, cómo fue el vínculo? Sí, mira, yo tenía la necesidad de conocer otros códigos, ¿no? Y trabajar con otros directores, haciendo teatro, nunca he dejado de hacer teatro. Y con Tony yo me sentía como muy cómodo. Y a mí la comodidad me cansa un poco a veces. Necesitas como que estar desafiándote a ti mismo. Sí, a mí yo tengo eso. A mí me dan un personaje que me dicen, yo creo que tú no puedes hacerlo, es cuando digo, por favor, es el que voy a hacer yo. Entonces me pasaba eso con Tony, que estaba muy cómodo, todos los personajes eran los protagónicos, todo era como muy bien. Y yo dije, voy a empezar en otros lugares. Y pasé por Irrumpe Teatro, pasé por varias compañías a las cuales les agradezco mucho porque eran otras maneras de decir, otras maneras de hacer, otros códigos. Y yo te digo, el problema es como aprender, ¿no? O intentar sacarle partido
a los lugares por los que uno transita. Y creo Sí. que es lo que intenté hacer para después volver a Mephisto, pero con muchísimas más herramientas. Bueno, yo quiero saber cuándo llegas a la televisión, pero vamos a hacer una pausa. Tenemos otras secciones en el programa y luego seguimos conversando con Tai Cruz.